Muy buenas tardes para todos, para todas. Saludos desde Miami. Bienvenidos, bienvenidas al Sermón del Domingo. Después de muchísimos meses de pausa, estamos de regreso y ahora desde una plataforma diferente, la comunidad de fe Oikos, de la cual te voy a dar más detalles en las próximas semanas para que conozcas un poquito más de esta iniciativa, una comunidad de fe diferente que hace tiempo teníamos en el corazón y que estamos estableciendo como base presencial aquí en la ciudad de Miami, pero que permitirá que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda unirse de forma virtual y ser parte de esta iniciativa, de esto que estamos haciendo.
Te repito, en las próximas semanas, más detalles acerca de lo que es Oikos y cómo puedes unirte si es tu deseo y si estás buscando una comunidad de fe distinta, saludable, donde puedas crecer, expresarte y ser tú mismo. Bueno, vamos ahora con el sermón. Tengo que confesarles algo. Estoy demasiado emocionado. Han pasado muchísimos meses. Y esta serie que hemos estado preparando se llama Poemas. Si ustedes me conocen, saben que en mi predicación soy una persona muy espontáneo. A veces estoy como platicando con la gente y a veces me pongo un poquito así como estilo orador profesional. La cuestión es que me encanta contar historias y por eso desde hace muchísimas semanas que estoy meditando, pensando, reflexionando cómo sería la mejor forma de compartir esta serie y por fin llegamos a la serie Poemas y el día de hoy nuestro tema o el título que le dimos a esta lección es lienzos. Ahora, hablemos un poquito del arte. Quiero contarte que me encanta leer y los que me conocen y están cerca de mí saben que me encanta leer. Leo normalmente casi todo tipo de género, pero cuando estaba en la escuela secundaria me encantaba leer poesía, me encantaba leer drama, me encantaba la actuación y por eso hubo un tiempo en que me enrolé en la escuela de teatro y quise como tener esos dotes actorales y lanzarme al estrellato. No funcionó, obviamente, aquí estoy, pero ojo, no quiere decir que el sueño esté del todo muerto. En fin, la cosa es que leí muchísimas historias y muchísimos dramas. Pero el que más me gusta, el que me fascina, que lo leo una y otra vez, es esta majestuosa obra de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Si no la has leído, tienes que leerla. Sí, es muy trágica, basada en eventos reales, aunque con un toque de ficción que le permite a la historia encarnarse en ti y que tú te encarnes en cada uno de los personajes, porque eso hace el arte, permite expresar aquellas cosas que difícilmente podemos hacer de manera natural. Sin embargo, a pesar de que me encantaba leer y me encantaba el arte, crecí en una iglesia muy conservadora. No solamente mi comunidad de fe era conservadora, sino también las iglesias que formaban parte de esa red. Y aunque no había una estructura denominacional de jerarquía, pues todo el mundo pensaba igual respecto a ciertos temas. Y el arte es uno de esos. No se nos dio mucho espacio para desarrollar aquellas habilidades que teníamos. Si alguien quería bailar, no podía hacerlo. Si alguien quería ser cantante, no de música cristiana, sino simplemente ser cantante, no se daba. Si alguien quería tocar un instrumento, era muy difícil porque se nos enseñó que incluso adorar a Dios con instrumentos era pecado. Entonces la gente decía, bueno, sí se puede tocar la guitarra, pero no se puede. En fin, era un debate constante. Y estábamos siempre metidos en esa idea de que las expresiones artísticas no eran tan importantes. De hecho, si tú me lo preguntas, el día de hoy, en mis recuerdos, en mis memorias, no puedo ubicar a alguien de mi generación que se haya convertido en artista, explotando sus dotes, ya sea como pintor, cantante, incluso declamando poesía o actuando. Son muy pocos. He escuchado de algunos que son actores en series de Netflix, pero no son la regla. He escuchado de otros que escriben guiones para series de Netflix, lo cual es maravilloso, pero son muy pocos. Y por eso comencé a notar un fenómeno. Muchos jóvenes que tenían dotes artísticos comenzaron a abandonar la iglesia, porque simple y sencillamente no se sentían parte de, pensaban que no encajaban. ¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia? Que estos jóvenes que decidían amar el arte en realidad estaban amando al mundo y por lo tanto se estaban alejando del camino. Se nos creó y se nos vendió esta idea de que tener el arte como una profesión y ejercerla y dedicarle tiempo era amar al mundo y que teníamos que amar a Dios. Se nos daba uno que otro espacio para hacer obras teatrales, pero con limitantes. Esto pueden decirlo, esto no pueden decirlo, esto es decente, esto no es tan decente, y siempre estableciendo reglas. Y los que son artistas saben que las reglas no van con ustedes, porque de eso se trata el arte,
de romper paradigmas, de romper esquemas y de mostrar que existen formas distintas de ver al mundo, pero también formas distintas de expresar lo que nuestro interior a veces no puede concebir con palabras. Fue sinceramente una etapa un poco frustrante, debo confesarla, porque quizá tenía la intención de crecer artísticamente como otros, pero no se pudo. Pero ese no es el punto, porque esto no se trata de que lo que podíamos hacer y no podíamos hacer. Sin embargo, creo que uno de los problemas más grandes que el mundo religioso tradicional nos está vendiendo es que el arte no es parte de la fe. Y eso es un grave error. ¿Y por qué te digo que esto es un grave error? Porque con el tiempo descubrí que habían otras cosas dentro de la Biblia, aquel texto al que llamamos sagrado, aquel texto al que le llamamos la palabra de Dios. ¿Qué encontré en eso? Arte. Desde su primer capítulo hasta el último, lo que veo es arte. Lo que encuentro son expresiones artísticas de individuos que deseaban expresar no solo su fe, no solo su concepción acerca de Dios, sino también lo que estaban viviendo, sus experiencias, sus anhelos, pero sobre todo sus esperanzas, porque eso hace el arte. Y quiero decirte algo, el arte es divino, porque el primero que se presenta como artista es Dios. Y esto debería cambiar completamente nuestra perspectiva. Ojo, hoy no estoy haciendo un sermón acerca de si tienes un artista dentro, vamos, dale con todo y cumple tus sueños. No, aunque perfectamente podrías aplicarlo y lanzarte a hacer aquello que tanto te han criticado y que tanto te han ha querido bloquear. Recuerdo una vez en un evento de jóvenes, estaba en Colombia predicando y luego se dio un espacio para preguntas y hubo alguien que me hizo una pregunta. Al momento pensé que era una pregunta sincera, pero luego me di cuenta que estaban queriendo sacarme algo, ¿no? Y la pregunta fue, si Dios me llama a ser un artista de tatuajes, ¿puedo yo hacerlo? ¿Sería la voluntad de Dios? No sé exactamente qué pretendía esta persona con su pregunta, pero él solo se respondió o ella sola se respondió. Si Dios te llama, te llama. No tienes por qué preguntarme a mí. Pero creo que vamos a dejar el tema de los tatuajes para otro día porque no es el punto central de esta lección. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hago esta introducción acerca del arte. Porque en la Biblia encontramos algunas cosas interesantes. Sobre todo que el acto de crear es artístico. Y Dios como creador, y como te lo dije antes, se convierte o se muestra o se revela como el gran artista. Y esta es una combinación de temas. Hoy quiero hablarte del arte, del Espíritu Santo y también quiero decirte tres palabritas en hebreo para que te las aprendas. Prometo utilizar lenguaje súper sencillo porque la idea no es llenarte de tecnicismos y cosas que no entiendas. Pero sí, hay tres palabritas en hebreo que te las voy a decir, que seguramente ya me has escuchado decirlas antes. Pero te prometo que la aplicación que vamos a hacer hoy es única y estoy seguro que de verdad te va a tocar y te va a impulsar y te va a ayudar a ir por algo más. Y esto no va a ser un discurso motivacional ni un discurso de positivismo tóxico. Quiero hacerte una invitación. Reflexiona conmigo los próximos minutos acerca del arte, del Espíritu Santo y de estas tres palabritas en hebreo. Estoy seguro que tu semana tendrá otra perspectiva si aceptas esta invitación. Bueno, cuando abrimos el texto, Génesis, encontramos un capítulo, bueno, los tres primeros capítulos que son simplemente hermosos. Y es que, vamos a ser sinceros, el libro de Génesis es hermoso en su totalidad. Pero los tres primeros capítulos yo les diría o pensaría que son mágicos, porque tienen un mensaje muy particular. ¿Sabías que esos primeros tres capítulos del Génesis en realidad son poemas? Lamentablemente muchos se han enfocado en querer establecer una mirada científica a estos textos.
a querer asignarle un valor para demostrar que Dios es el creador, que la evolución no es divina, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre he dicho que la Biblia debe respetarse y tomarse como lo que es: un texto de fe con mezcla teológica entre la idea de Dios y las experiencias humanas. Pero no puedes tomar un libro de recetas de cocina, por ejemplo, y esto es algo que siempre le digo a la gente, no puedes tomar un libro de recetas de cocina y ver cómo se prepara un platillo y pensar que ese libro te va a decir cómo se fabricó la olla que tienes que utilizar. Sería extremadamente ridículo. Cuando nos acercamos al Génesis a verlo como un texto científico o a verlo como un texto de evidencia, le perdemos el sabor y le perdemos el principio central de lo que los autores querían que su generación conociera y que nosotros también conociéramos. Génesis 1, 2 y 3, poemas extremadamente hermosos, planteados y plasmados por artistas que deseaban crear una experiencia distinta de fe a la de sus vecinos. Experiencia que es relevante para nosotros. ¿Cómo comienza el Génesis? Creo que tú lo has leído. El texto, si lo lees en la versión Reina Valera, y lo tengo aquí, vendría a ser algo así como: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, antes de seguir leyendo esto, hacer una pausa así rara, meter aquí algo extraño como algo que quizás no va con toda la línea de la narrativa. ¿Qué preguntas te haces todos los días respecto a ti? ¿Qué preguntas te haces sobre tu existencia, sobre tu realidad, sobre tu dolor, sobre tus angustias? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué experimentamos dolor? Y es que la mayor parte de nuestros problemas quizá no radican en las circunstancias que nos rodean, sino en nuestra búsqueda incesante de las razones por las que éstas ocurren, lo cual nos genera ansiedad, estrés, nos quita la paz y nos vende una versión de la fe un poco tóxica. Ahora sí, después de pensar un poco en estas preguntas, hablemos del Génesis, porque tienen mucho más que ver de lo que piensas. Te vuelvo a repetir, la Reina Valera dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, hagamos una pausa, porque cuando leemos el texto de esa manera, pensamos que, bueno, Dios es el creador, Dios hace esto, Dios hace lo otro, qué bonito, qué bueno es Dios, qué buena manera de comenzar un poema. Sin embargo, hay mucha tela que cortar en este texto. Y la primera dificultad que encontramos, sí, nos guste o no, es un problema de traducción. Porque el texto es extremadamente difícil de traducir, al punto que los académicos difieren sobre cuál debería ser la forma más apropiada de traducir el texto. El texto comienza con la frase "en el principio". Una frase en hebreo, aquí va la primera palabra, o una palabra en hebreo, ¿no? Bereshit, que se ha traducido como "en el principio". Y de hecho, ese es el nombre del primer libro de la Biblia en el texto hebreo, Bereshit. ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo vuelvo a repetir, la complejidad. Porque cuando yo pienso y digo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así lo traduce la Reina Valera, así lo hemos leído y así lo hemos estudiado. Sin embargo, el texto tiene algo más. Como se compara con otros poemas antiguos a través de la metodología conocida como la crítica textual, textos que provenían de la región de Mesopotamia, encontramos similitudes, encontramos una visión del mundo bastante similar en cuanto a su concepción. Pero en cuanto a su teología, el Génesis es único. Porque más que intentar sobrepasar cualquier historia que sea aún más antigua que el propio relato que aparece en nuestras Biblias,
hay un propósito detrás. Y Bereshit podría ser traducido perfectamente como cuando en el principio Dios creó. ¿Notas la diferencia? Una cosa es leerlo, en el principio Dios creó, pero otra es leerlo así. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra era un caos y un vacío. Qué interesante. Cuando en el principio Dios creó. Claro, esto sacude muchas bases teológicas que hoy no voy a entrar porque el sermón no se trata de eso. Pero piensa en eso. Cuando Dios comenzó a crear, era caótico, lo cual nos indica que en realidad este poema quiere decirnos algo más que simplemente la idea de que todo fue creado por Dios, cielo, estrellas, sol, luna, el universo, y que hay algo más que se nos quiere enseñar, porque son elementos que se van conjugando. Bereshit, la primera palabra, cuando en el principio. Luego vemos otras dos palabras en hebreo, tohu babohu, caos y vacío. Caos y vacío, desorden. Y estas palabras son importantes porque después se entrelazan con otro elemento. Y un viento de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Ok, ¿qué quiere decir todo esto y por qué es tan hermoso esto? Porque el autor está plasmando a Dios como un artista. De hecho, hemos traducido la palabra Bereshit incluso con lo que sigue, lo hemos combinado con, bueno, en el principio Dios creó. Pero en realidad, esos textos en hebreo pudieran perfectamente decir en el principio Dios plasmó. Qué hermoso es la diversidad, o qué hermosa es la diversidad del lenguaje, que nos permite comprender las palabras desde otro ángulo que se acerca más al contexto donde fueron escritas. Escúchame esto, todo este desorden ahora va a encajar. Cuando en el principio Dios plasma la belleza de la creación, todo era caótico antes. Todo era caótico antes. La teología tradicional nos ha enseñado que Dios creó todo a partir de cero. Sin embargo, el contexto donde este poema fue escrito nos dice mucho más que eso. Nos dice que en efecto, en el momento específico, el punto central que el autor desea enfatizar es que cuando Dios intervino para plasmar la belleza de todo aquello que llamó bueno, lo que tenía frente a él era caos y vacío. Esto es importante. Ahí está Dios, imagínate la escena. Y frente a Dios está puro caos y puro vacío, desorden, tinieblas, caos, vacío. Y ahí está Dios frente a esa realidad. ¿Y qué decide hacer Dios frente a esa realidad? Dice que un viento de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas, aleteaba sobre esas tinieblas, aleteaba en medio de las tinieblas. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué Dios está frente a esa realidad? O quizá debería ser: ¿por qué Dios decide crear belleza? Porque esa es la naturaleza de Dios: crear vida, generar vida en contextos caóticos. ¿Cómo encaja esto aquí con el Espíritu Santo? Esa es la verdadera acción, manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la vida es creada en medio del caos, del vacío y de las tinieblas. Nos han vendido que el Espíritu Santo se experimenta en nuestras reuniones dominicales. Algunos creen que se experimenta el Espíritu Santo con manifestaciones sobrenaturales. Y los domingos nuestros templos están llenos de personas que dicen: oh,
cómo se sentía la presencia del Espíritu. Y esto es en cualquier denominación, desde la más conservadora que canta a capela con un himnario, hasta aquella que habla en lenguas, que salta, que remolinea o que tiene el avivamiento de la risa. El factor común en todas estas es que cada una cree que está experimentando al Espíritu Santo el domingo en su templo, en su reunión, limitando así la acción de lo que el Espíritu Santo es. Pero más que eso, limitándose de poder entender, de poder comprender que al Espíritu de Dios se le experimenta verdaderamente cuando creamos vida en medio del caos, cuando creamos vida en medio de las tinieblas, cuando creamos vida en medio del vacío, que fue la primera acción del gran artista del que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y si esto, si esto no te emociona, no te cambia el chip, no te cambia la perspectiva, yo no sé qué te lo va a cambiar. Porque lo que te estoy diciendo es que sí, se puede experimentar y se debe experimentar, y quizá va a ser la única forma de experimentar realmente al Espíritu Santo fuera de las paredes de lo que hemos creado. No podemos limitar a Dios, no podemos encasillar a Dios. Y esta es la primera lección que quiero dejarte de este sermón, súper importante. Experimenta al Espíritu Santo creando vida en los contextos de oscuridad en los que te encuentras. Ojo, pero se va poniendo mejor. Se va poniendo mejor. Y es que este poema, alguien dirá, bueno, sí, suena bien bonito, suena súper romántico, ver a un Dios que va poniendo orden, que toma un proceso de varios días para ir creando la luz, creando vida, haciendo esto, haciendo lo otro. Suena bien romántico, Dios interviniendo y solucionando todo, pero ¿qué hay detrás de este poema? Porque aquí otra pregunta que surge es, ¿qué es las tinieblas? ¿O qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es el caos y qué es el vacío? Exploremos un poquito el contexto. Hay muchos otros relatos acerca de la creación que incluso son más antiguos que el Génesis. En este caso, algunos de ellos circulaban en la región de Mesopotamia no solo como tradiciones orales, sino también ya escritas antes de que el libro de Génesis fuese escrito. Tienen muchísimas similitudes. Algunos de los personajes, de hecho, enfrentan las mismas situaciones y las mismas trayectorias o sus patrones pueden ser observados. Lo que hace al Génesis diferente, y no lo hace una copia de estos otros relatos, es la teología que presenta. Porque todos estos relatos fueron escritos dentro de un contexto de una mirada similar del mundo. La gente creía pues que el universo estaba dentro de una cápsula y así comenzaban a hacer sus relatos. Luego le asignaban un valor teológico que definía el carácter de su Dios. Por eso son variantes respecto a eso, pero también tienen similitudes. Pero el Génesis es escrito en un contexto no tan sencillo, diferente al que quizá otras culturas y religiones habían escrito el de ellos. ¿En qué momento el poeta dice, vamos a poner por escrito las palabras antiguas que hemos escuchado de generación en generación? Que por cierto, hace eco a nuestra realidad, porque la Biblia solo tiene sentido cuando se encarna con nuestra experiencia, no cuando se acumula como conocimiento, o se analiza, o se vuelve académica. Pero cuando forma parte de nuestra experiencia, es cuando comenzamos a entender lo que verdaderamente es la palabra de Dios. No el libro de reglas, no el libro de disciplinas, sino el libro donde el Dios que todo lo hizo se encarna conmigo, vive conmigo, siente conmigo, sueña conmigo, cae conmigo y se levanta conmigo. Ahora, entonces, ¿cuál es el meollo de este asunto? El poeta decide poner esto por escrito. Y es muy probable que estos textos hayan sido plasmados después del cautiverio, después de haber estado siendo oprimidos, cuando comienza la segunda etapa de la reflexión teológica de Israel, la etapa del segundo templo.
donde se le da forma a muchas cosas que quizá antes estaban poco estructuradas. Y hay ciertas líneas de pensamiento que se van definiendo. Estos textos son escritos en un periodo de tiempo donde Israel ha sufrido muchísimo. Ha sufrido fracasos, miseria, esclavitud. Los babilonios habían arrasado no solamente con los recursos más valiosos del pueblo, sino también con su dignidad. Israel recibe estas palabras poéticas en un momento difícil. Y es que las acciones opresoras de las naciones perversas, por decirlo de esta manera, aunque suene redundante, eran conocidas en el mundo antiguo como caos y oscuridad. ¿Qué trae la opresión de los imperios malvados a los pueblos más pequeños? Caos y oscuridad, vacío y desorden. Eso es lo que provocaban los grandes reyes con sus ejércitos cuando llegaban a las pequeñas villas, ciudades, aldeas. Conquistaban, derramaban sangre, abusaban de las mujeres, tomaban los mejores recursos y lo que no simplemente lo desechaban. La historia nos relata que estas naciones buscaban expandirse a costa de lo que sea, trayendo eso, caos, vacío y tinieblas. ¿Ya me estás entendiendo? Cuando en el principio Dios creó, todo era caos y tinieblas. Y cuando alguien está leyendo este texto en el mundo antiguo, no está pensando y diciendo, oh, sí, en el principio no había nada, a la teoría del Big Bang, pero eso es válida, no es válida. En efecto, Dios lo hizo todo. Gran evidencia, me convertiré en un gran apologeta, porque aquí está la evidencia. No, cuando alguien tomaba ese texto, escúchame, y lo leía, y el texto comenzaba diciendo Bereshit, cuando en el principio Dios creó, todo era caos, tinieblas, oscuridad, vacío, desorden. Lo primero que pensaban era en la situación actual que estaban viviendo, y eso resonaba en sus corazones, porque les hacía pensar que así como Dios se estaba plasmando en ese texto a través de los autores que querían transmitir este mensaje, como el que se para frente al caos, es la esperanza de que en medio de sus tinieblas, de que en medio de su caos, Dios está parado frente a ellos, listo para crear vida. Eso hace que el Génesis se lea totalmente distinto, desde una perspectiva completamente diferente. Porque no es lo mismo encontrar razones por las que las cosas ocurran que saber que Dios está consciente del dolor que enfrento. Pero ojo con esto, el caos y el dolor y las tinieblas que se presentan en el texto de Génesis no se debe a que si cometí un pecado, a que si me equivoqué. Se debe a la injusticia, al dolor, a la miseria, a la pobreza que el pueblo está enfrentando, a los abusos, a la explotación. Y allí, a través de esos relatos, el autor les está diciendo, sí, Dios está consciente que hay tinieblas, Dios está consciente que hay caos, está consciente que hay desorden, pero vengo a decirles que en medio de estas circunstancias, el sol sigue siendo el sol, la luz sigue siendo la luz. Y quiero tomar aquí unas palabras, leerlas textualmente. Unas palabras de José Luis Elorza que me impactaron muchísimo. José Luis Elorza dice que en este texto particularmente, lo que podemos resaltar como el mensaje central es que la noche no acaba con el sol. Las nubes lo esconden, pero no lo eliminan. Las sombras y el frío no apagan su luz ni su calor irradiante. La oscuridad se convierte en el lienzo perfecto donde el artista
está a punto de pintar vida. Y es que esto no ha cambiado. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo que genera dolor, desde los contextos políticos, sociales, culturales, hasta los contextos religiosos. El dolor, la opresión, el maltrato, el abuso están presentes. Nuestros sistemas son corruptos. Le hemos vendido a la gente que somos seres quebrados y les llenamos el corazón de culpa y de vergüenza para que acepten un evangelio donde, a pesar de su miseria, Dios los va a recibir. Pero lo que verdaderamente está quebrado no es el individuo, sino los sistemas que nosotros como humanidad hemos creado. Son sistemas rotos que dañan, maltratan, oprimen, reprimen a las minorías, lastiman a otros y excluyen constantemente. Es una realidad que no podemos negar. La gente vive en diferentes tipos de caos, de tinieblas, de oscuridad y de vacíos. Algunos se despiertan todos los días en un constante infierno, de puro dolor, sin oportunidades, sin esperanzas. Algunos en sus propias casas viven ese caos, desorden, vacío e infierno, y algunos en su interior lo atraviesan. Pero el texto no busca llenarte de culpa para que te sientas mal por una serie de errores que has cometido, sino decirte que tu oscuridad es el lienzo perfecto donde Dios está parado frente a ti para crear vida y generar hermosura. Esto no implica que la oscuridad desaparecería o que el caos desaparecería. Lo que el texto te está diciendo es que Dios te hace una invitación a ver la vida desde una perspectiva diferente. La perspectiva que no se pregunta, ¿por qué Dios permite el mal y el dolor en el mundo? ¿Por qué Dios le da espacio al dolor y al sufrimiento en el mundo? Sino la perspectiva que dice, en efecto, el dolor y el sufrimiento son reales, pero qué bueno que Dios ha creado un espacio para plasmar vida. Porque aún en medio del caos, plasmamos vida. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel parecía un retorno a ese caos primordial, el tohu vabohu. Y se preguntaban, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Y el autor se presenta con un poema que no da razones acerca de las circunstancias que atravesamos, sino más bien presenta a Dios frente a ellos. La oscuridad se convierte en el lienzo del artista. Hoy quiero decirte de que tu oscuridad, tu caos, tus tinieblas, tu desorden son el lienzo donde juntos podemos plasmar vida. Porque de eso se trata. La expresión de Dios, la expresión del Espíritu Santo actuando en nosotros es cuando aprendemos y aceptamos aceptamos la invitación a crear vida en mis entornos constantemente y a crear vida en el entorno de los demás. Porque no puede existir manifestación del Espíritu Santo si no hay mutualidad, si el otro no está presente. Hemos desarrollado una sociedad egocentrista, una sociedad que solamente quiere concentrarse en sus propios problemas sin darse cuenta que yo soy el que puede pintar sobre el lienzo de otro sanidad, vida y esperanza, mientras el otro hace lo mismo en mí. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera comunión. Estamos invitados a crear, no forzados y mucho menos intimidados. No estamos fundamentando nuestra fe en la culpa y en la vergüenza, sino en la esperanza de que todas las cosas pueden ser hechas nuevas. De hecho, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de hacer todas las cosas nuevas. En su esencia es hacer
todas las cosas nuevas. Nuestra oscuridad es el lienzo, nuestro dolor es el lienzo, nuestro rechazo es el lienzo. Juntos creamos, juntos experimentamos al Espíritu Santo cuando pintamos nuevas realidades en nosotros y en los demás. No te olvides que el sol no deja de brillar aunque las tinieblas aparezcan. El sol no deja de ser sol aunque la noche llegue. El sol no deja de emanar energía, de enviarnos energía. Aunque llegue la noche fría, gracias a las temperaturas que el sol genera, podemos mantener un equilibrio en nuestra vida. Muchos han intentado justificar el dolor, diciendo que son pruebas que Dios te envía, pruebas que Dios permite, castigos por pecados, etcétera, 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 y que el siervo de Dios debe sufrir. No, es que la vida en sí, seas cristiano, practiques lo que practiques, no seas cristiano, seas agnóstico, seas ateo, sea lo que sea que creas, vas a sufrir, porque el dolor y el sufrimiento son parte de vivir. No podríamos vivir sin que el dolor existiera. Y esto es lo que hace hermoso el poema del Génesis. Que el dolor no es la última palabra. Y el dolor no define lo que somos ni a dónde vamos. Ahí está el lienzo. ¿Qué vas a hacer con eso? Quiero invitarte a que aceptes esta invitación de Dios, valga la redundancia. Dios no nos va a obligar, no nos va a forzar. Pero esta semana, en este tiempo, tenemos la oportunidad de comenzar a pintar en nuestro lienzo y en el lienzo de otros. Donde hay caos, donde hay dolor, el arte se hace presente como una acción cotidiana. Damos espacio a la vida, damos espacio a que el Espíritu Santo entre y comience a crear esperanza en contexto donde todo se ve oscuro, donde todo se ve caótico. El verdadero cristianismo no se ejerce desde las cuatro paredes de un templo, cantando o recibiendo un sermón y diciendo amén. No se ejerce en actividades donde podemos comer juntos. Son importantes, no minimizo ninguna de estas tareas. Pero realmente el llamado de aquel que posee el Espíritu Santo es crear espacios de esperanza donde todo parece perdido. Es devolverle las ganas de vivir, de luchar y de pelear a aquel que cree que todo se acabó. Eso es la verdadera influencia divina, la que llevo, la que transmito, la que muestro. Somos lienzos. ¿Estamos listos para pintar? Porque esa es la invitación del artista. Te espero la próxima semana para seguir explorando esta serie Poemas, que estoy seguro va a darte una mirada, una perspectiva diferente. Si este sermón te ha gustado, por favor, compártelo. Estamos en el canal de Oikos Miami. Pronto también lanzaremos el podcast donde podrás escuchar estos sermones mientras manejas, mientras limpias la casa, y los puedes compartir a través de diferentes plataformas. Recuerda, también en las próximas semanas vamos a darte más información de cómo puedes ser parte de Oikos, una comunidad diferente en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Si quieres una comunidad de fe distinta, fuera de lo tradicional, donde puedes realmente expresar lo que eres, lo que crees, sentirte parte de, Oikos es tu lugar y queremos invitarte desde cualquier parte del mundo. Y si estás en Miami, espera pronto más noticias, que nuestras actividades presenciales comienzan ya en el mes de octubre y estamos seguros que va a ser de mucha bendición para todos. Los espero en el sermón del domingo la próxima semana. Soy Carlos Carvajal y me siento honrado de que hayan tomado este tiempo para conversar un poco del texto sagrado conmigo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga y a pintar de colores la vida de los demás.